Una de las mayores dificultades que enfrentan algunos cristianos es saber si realmente lo son. Por ejemplo, se preguntan, ¿me he convertido? ¿Realmente conozco a Cristo como mi Salvador? ¿Soy un verdadero creyente? ¿O cómo puedo obtener la seguridad de la salvación? Y Dios comprende esta lucha y por eso en su palabra aborda este tema diciéndoles a los creyentes cómo pueden estar seguros de que han sido salvados. De hecho, una carta entera del Nuevo Testamento está dedicada a este mismo tema. La primera epístola de Juan fue escrita con el propósito de brindar seguridad de salvación a aquellos que tenían dudas sobre si realmente eran salvos. A lo largo de su carta, Juan presenta una serie de realidades espirituales que solo poseen los verdaderos creyentes, como evidencias que prueban que han nacido de nuevo. Primera de Juan 5:13 resume el propósito y el mensaje del libro. Esto es lo que dice. Estas cosas les he escrito. La- Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si una persona posee, así ustedes saben que tienen vida eterna. Si una persona posee estas realidades espirituales en su vida, entonces en sus vidas, entonces Juan dice que puede saber con certeza que tiene la vida eterna. Porque ningún incrédulo posee estas realidades, son exclusivas para los cristianos y para las vidas de los cristianos. Además, la carta de Santiago que estudiamos los domingos por las noches también aborda el tema de la seguridad de la salvación mediante una serie de pruebas que si se superan demuestran que se tiene una fe salvadora genuina. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios revela las señales o características de aquellos que conocen a Cristo como su Salvador, para que puedan tener la seguridad de su salvación. Bueno, esta mañana vamos a examinar otro pasaje clave de las Escrituras que nos ayuda a saber si Cristo es nuestro Salvador o no. Hoy, primer domingo del mes, celebraremos la Cena del Señor al final del servicio, por lo que interrumpiremos nuestro estudio de Lucas para retomar el estudio de Romanos 8 que comenzamos hace unos meses. Y la razón de esto, como les dije, la última vez que estudiamos este capítulo, solamente tuvimos un mensaje, es que Romanos 8 es uno de los capítulos más magníficos de toda la Biblia, porque no solo nos ayuda a saber si hemos llegado a conocer a Cristo, sino que también llama nuestra atención sobre la salvación que Jesús aseguró para aquellos que creen en Él, como resultado de su muerte en la cruz. Y es precisamente por eso que queremos estudiar los versículos de este capítulo en relación con la cena del Señor, porque el propósito de la cena del Señor es que recordemos intencionalmente la muerte de Cristo en nuestro favor, la muerte que aseguró nuestra salvación. Y luego le respondamos con alabanza, acción de gracias y adoración. Cuanto más comprendamos lo que Jesús logró por nosotros en la cruz, más apreciaremos su muerte sacrificial y la salvación que ahora tenemos, y en consecuencia le daremos la respuesta adecuada. Puesto que han pasado varios meses desde la última vez que estudiamos Romanos, les recuerdo que la idea principal de este capítulo es que el apóstol Pablo lo escribió con el propósito de garantizarnos que nuestra salvación es una salvación completa, que habiéndonos salvado, el Señor nos lleva hasta la gloria, de modo que cuando muramos, Él nos llevará al cielo en su presencia. En esencia, es la misma verdad que se enseña en la parábola de la oveja perdida, donde leemos que el pastor al encontrar a su oveja la cargó sobre los hombros y la llevó hasta su casa. Bueno, de esto trata precisamente Romanos 8. Nos dice que habiéndonos salvado del castigo por nuestro pecado, el juicio de la ira de Dios, el Señor nos llevará a la gloria y Él lo garantiza.
Y por eso el apóstol comienza este capítulo con las palabras más maravillosas que cualquier creyente en Cristo podría escuchar. Paul dice en Romanos 8, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es porque Cristo mismo fue condenado en nuestro lugar. En la cruz, el Padre puso sobre Jesús todos los pecados de quienes creerían en Él para la salvación, de modo que fue juzgado por el Padre en nuestro lugar, nuestro sustituto. Pablo lo expresó así en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nunca seremos condenados, nunca seremos juzgados por nuestros pecados. Nunca experimentaremos la ira de Dios por nuestros pecados, porque Cristo experimentó todo esto en nuestro lugar. Ahora, no hay condenación, sino que Pablo deja muy claro en Romanos 8 que en el futuro nunca habrá condenación jamás, lo que significa que nuestra salvación es cierta, segura y garantizada. Observen cómo el apóstol concluyó este capítulo Romanos 8 en el versículo 38-39, al revelar que nunca seremos separados de Cristo y de su amor. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si Pablo estaba convencido de esto, entonces nosotros estaremos convencidos de esto. Nada de lo que enfrentemos durante nuestra vida, desde adversidades, pruebas, hasta poderes satánicos y persecución, e incluso la muerte, nada podrá separarnos de Jesús y de su amor por nosotros. El amor que nos trajo la salvación y que continúa ese amor, nuestra salvación, hasta la eternidad. Este capítulo comienza con una declaración sobre la no condenación y termina con estas palabras sobre la no condenación. Y entre estas dos magníficas declaraciones, el capítulo está lleno de, nótese esto, diversas pruebas de por qué nunca seremos condenados y perseveraremos a través de todas las dificultades, gemidos y desafíos de esta vida, de modo que al morir seremos conducidos a la mismísima presencia de Cristo. La última vez que estudiamos Romanos 8 nos centramos en los primeros 4 versículos del capítulo, que dicen así: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer ya era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El mensaje fundamental de estos versículos es que la razón por la que no hay condenación para quienes están en Cristo es porque Dios hizo algo por ustedes que la ley de Moisés jamás podría haber hecho, ya que la ley solo podía condenarlos por su pecado. Por lo tanto, Dios Padre envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, como sacrificio por el pecado, para que toda su rebelión pecaminosa contra Dios, todos sus crímenes contra la ley fueran pagados por Cristo en la cruz. Él fue condenado por Dios Padre en su lugar, en nuestro lugar, para que nunca experimentemos la ira y la condenación divina. Habiendo hecho esto por nosotros, habiendo enviado a su Hijo como sacrificio expiatorio por nosotros y por lo tanto condenando el pecado en su propia carne, esto logró algo que la ley jamás podría lograr en nuestras vidas. ¿Y qué fue eso? Bueno, fíjese en lo que Pablo dijo en el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que ahora estamos justificados, lo que significa que hemos sido declarados legalmente justos por Dios. De modo, en lo que a Dios respecta, somos tan justos como Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. A los ojos de Dios es como si nunca hubiéramos pecado.
y hubiéramos obedecido perfectamente todos los justos estándares de su ley. Qué maravilloso es esto. Pero hay algo más que Pablo nos dice aquí. No solo afirma que Dios nos ha atribuido la justicia personal de Cristo, fruto de su perfecta obediencia a la ley, sino que ahora podemos hacer algo que no podíamos hacer antes de ser cristianos, y es que vivimos una vida de santidad y justicia conforme a las normas de la ley moral de Dios. Esto es precisamente lo que Pablo quiere decir cuando afirma que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen atentamente, lo que Pablo nos está diciendo es que en el momento en que se convirtieron en cristianos, el Espíritu Santo tomó residencia en ustedes y comenzó a producir una vida de santidad fructífera en ustedes. De modo que si bien ciertamente no son perfectos y pecan todavía, no obstante, ahora tienen deseos piadosos y la capacidad de hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagan. ¿Qué es lo que es eso? Es obedecer a las normas morales y santas de su palabra que están expresadas en su ley. Aunque todavía luchamos contra nuestros deseos carnales, la dirección general de nuestras vidas, la inclinación de un creyente es hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, que es obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, andar según la carne, que es como todos vivíamos antes de tener fe en Cristo, significa vivir apartados de Dios. Es una perspectiva general de la vida que consiste simplemente en vivir sin Dios, como si Dios fuera irrelevante e inexistente, de modo que el incrédulo continúa viviendo de acuerdo con la naturaleza pecaminosa y caída con la que nació. En otras palabras, lo que Pablo le dice a quienes conocen a Cristo es esto: antes ustedes vivían bajo el dominio de la carne, sin tener en cuenta a Dios, pero ahora, habiendo sido convertidos, están bajo el dominio del Espíritu Santo y por eso pueden cumplir el requisito de la ley, que es vivir con rectitud. Este es el argumento de Pablo en los primeros 4 versículos de Romano 8. No solo ya no estás condenado ante Dios, sino que ahora vives una vida radicalmente diferente a la que tenías antes de llegar a la fe en Cristo. Ya no vives como antes vivías según la carne, pero ahora viven según el Espíritu de Dios, practicando las normas justas que se encuentran en su palabra. Y habiéndolo expresado así en el versículo 4, en los siguientes versículos, Pablo procede a establecer un contraste entre el creyente, aquellos que están en Cristo Jesús y andan según el Espíritu, y el incrédulo, aquellos que no están en Cristo Jesús y por lo tanto andan según la carne. Y hace esto para demostrar que su afirmación en el versículo 4 es cierta, que nosotros los que estamos en Jesucristo somos los únicos que podemos vivir de esta manera, según los justos estándares de la ley de Dios. Y aquellos que no están en Cristo no solo no viven de esta manera, pero les es imposible ver de esta manera porque andan según la carne, no según el Espíritu. Escuchen atentamente, el propósito de Pablo al hacer este contraste entre un creyente y un incrédulo se remonta a su punto principal del versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo, por lo que Él quiere que tengamos es la seguridad de nuestra salvación, la maravillosa confianza de que nuestra salvación es cierta y está garantizada y que no importa cuán difíciles sean nuestras vidas, llenas de todo tipo de obstáculos y pruebas, aún así llegaremos a la gloria, de modo que absolutamente nada nos impedirá ir al cielo cuando muramos. La manera en que obtenemos esta certeza de nuestra salvación, esta confianza de que nuestra gloria futura es segura y garantizada, es al estar convencidos de que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que nos ha transformado radicalmente, vive en ti, vive en mí y nos ha transformado radicalmente,
De modo que ya no andamos como solíamos andar, según la carne, sino que ahora andamos por un camino nuevo, de acuerdo y según el Espíritu. En los versículos que tenemos ante nosotros esta mañana, Romanos 8, versículos 5, 8, Pablo presenta este contraste entre un incrédulo y un creyente. A medida que avanzamos en estos versículos, verás evidencia de que eres creyente, porque lo que Pablo dice acerca de un creyente es cierto en tu caso. Entonces Dios te está dando la seguridad de tu salvación y debes agradecerle y descansar en esta verdad y ya no luchar con la seguridad de tu salvación. Tienes que descansar en esta verdad. Cuando Satanás venga a decirte, oh, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Tú no tienes que ir a ese punto. Tú no tienes nada que decirle a él. No es nunca más un problema. Si al repasar estos versículos ves evidencia de que no eres creyente, de que lo que Pablo dice sobre un incrédulo es cierto para ti, entonces Dios, por amor, te está haciendo consciente de tu necesidad de arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo como tu Salvador. Con este trasfondo estamos listos para estudiar estos versículos, como veremos, el contraste entre incrédulos y creyentes. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Observemos que en esta declaración Pablo divide a la humanidad en dos categorías muy específicas, los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Y dice que los que viven según la carne se caracterizan por centrarse en las cosas de la carne. Y los que viven según el Espíritu se caracterizan por centrarse en las cosas del Espíritu. Lo que el apóstol está haciendo con estas palabras es explicar lo que dijo en el versículo anterior, en el versículo 4, que aquellos que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo ahora nos dice por qué aquellos que están en Cristo Jesús son diferentes. Porque ya no viven como antes, sino que ahora viven según los justos preceptos de la palabra de Dios. Y la principal diferencia entre estos dos tipos de personas, las que andan según la carne y las que andan según el Espíritu, tienen que ver, según Pablo, con su mente, con sus mentes. ¿Qué quiere decir Pablo con el término mente? Si no lo entendemos, no lo comprenderemos de lo que él habla en estos versículos, ya que usa la palabra mente no solo en este versículo 5, sino también en los siguientes versículos. Por lo tanto, es fundamental que sepamos qué significa esta palabra. Contrariamente a lo que podríamos suponer, la palabra mente no se refiere a nuestro intelecto ni a lo que ocurre en nuestro cerebro. Más allá significa el patrón de nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, e implica la idea de nuestros afectos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra orientación básica ante la vida. Cuando Pablo habla de la mente, se refiere a lo que preocupa nuestro pensamiento, a aquello en lo que nos concentramos principalmente, aquello que más nos interesa en la vida. En nuestra cultura tenemos un dicho que nos ayuda a comprender este concepto de la mente, tal como lo usa Pablo. Si alguien se extralimita y se interesa demasiado en nuestra vida diciéndonos qué hacer sin que le hayamos pedido consejo, le decimos que se meta en sus propios asuntos. Y lo que queremos decir es que deje de interesarse tanto en mi vida y se ocupe de la suya. Y eso es precisamente lo que se refiere Pablo con el término mente. Se refiere a nuestros patrones básicos de pensamiento, a nuestra mentalidad, a las cosas que ocupan nuestros pensamientos y a las que les prestamos atención en lugar de algo que pensamos ocasionalmente. Esta es exactamente la misma palabra que Pablo usó en Filipenses 2:5 para decirnos que necesitamos tener la misma actitud de humildad, la misma mentalidad de humildad que tenía Jesús. Pablo dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Entiendan que al hablar de mente, el apóstol se refiere a aquello que más domina el pensamiento de una persona, incluyendo sus afectos y sus actitudes. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos 8:5 que los que viven según la carne fijan su mente en las cosas de la carne. Es importante entender que Pablo usa el término carne para referirse a un no cristiano, alguien dominado por la naturaleza pecaminosa y caída con la que nació. No se está refiriendo a un cristiano carnal y no espiritual que a veces puede ser carnal. Eso no es lo que está hablando él. Se refiere a un incrédulo que vive según la carne, lo que significa que sus pensamientos, sus actitudes, afectos y deseos están completamente gobernados por las cosas carnales de este mundo. Pablo no está diciendo que el incrédulo viva cometiendo continuamente pecados graves de la carne. De hecho, hay muchos no cristianos que llevan una vida moralmente recta, a veces incluso más que algunos creyentes. Pero lo que el apóstol está diciendo es que todos los incrédulos ponen la mente en las cosas de la carne. Eso significa que el incrédulo vive apartado de Dios. Solo se preocupa por sí mismo y sus propios intereses. Aquello a lo que presta más atención, lo que más le importa, lo que consume sus pensamientos, lo que le atrae, son las cosas de este mundo y no las verdaderas, divinas y bíblicas realidades. Tener una mentalidad carnal no significa necesariamente ser una persona inmoral, sino lo que más te importa no es espiritual ni bíblico. Un no cristiano no tiene ningún interés en el reino de Dios, sino que está absorto en las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Ama las cosas de este mundo con sus valores y normas impías. Precisamente aquello contra lo que el apóstol Juan nos advierte. Primera de Juan 2:15 al 16. No amen al mundo ni las cosas de este que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El doctor Martin Lloyd Jones describió al hombre que fija su mente en las cosas de la carne y por lo tanto en las cosas de esta tierra y del mundo. De esta manera dijo: preocuparse por las cosas terrenales no solo significa que los no cristianos piensen en ellas ocasionalmente, sino que son en lo que más piensan, son en lo que piensan habitualmente. La tendencia o inclinación de su pensamiento se dirige hacia ellas. Las cosas terrenales son las que más les complacen, las que brindan mayor satisfacción y por lo tanto las que más anhelan. Pero esto no es cierto para un cristiano. Un cristiano es diferente. Observe lo que dice Pablo después de hablar sobre aquellos que no son según la carne. Como continúa en el versículo 5, escribe: los que son según el Espíritu se centran en las cosas del Espíritu. Pablo no está diciendo que un cristiano siempre se centre en las cosas del Espíritu, porque a veces los cristianos prestan demasiada atención a las cosas de la carne y de este mundo. No está hablando acerca de perfección. Sin embargo, la diferencia entre un no cristiano y un cristiano es que el no cristiano le da a la carne toda su atención, porque eso es todo lo que le interesa. Simplemente no le interesan las cosas de Dios, sino solo lo que concierne a sus propios intereses. Mientras que un verdadero y genuino cristiano ha sido transformado interiormente por el Espíritu Santo, de modo que aunque a veces pueda ceder a sus deseos carnales, ahí no es donde reside sus mayores intereses, porque sus mayores deseos e intereses y lo que más le satisface son las cosas de Dios. Lo que más importa a un verdadero creyente son las cosas que le importan a Dios. De modo que aunque su naturaleza pecaminosa todavía lo tiene a centrarse en sí mismo, lucha contra esa tentación
para que sus mayores deseos y anhelos sean las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Bueno, estas son las cosas que el Espíritu Santo aprueba. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, su palabra, la Biblia. Un verdadero cristiano ama la Biblia y desea comprenderla y obedecerla. Es cierto que una persona no creyente también puede interesarse por la Biblia, pero no por la misma razón que un creyente. A veces un no creyente se interesa en ella solo como una obra literaria o histórica. De hecho, el cirujano cardiólogo que me operó nos dijo a mí y a Michelle que estaba leyendo la Biblia, pero para él esto era solo una búsqueda intelectual y nada más. Un ver- Él nunca leyó la Biblia, era como solo una actividad académica, sino no como para conocer mejor el Señor, sino la leemos, sino para conocer mejor al Señor y honrarlo obedeciendo su palabra. Asimismo, el Espíritu Santo aprueba nuestra comunión con Dios. Un verdadero creyente anhela la comunión con el Señor. Su mayor gozo es estar cerca de Él. Que su palabra hable a su corazón y responder adorándolo. Nos gloriamos en su presencia, pero esto no se aplica a quienes no son salvos. Pueden interesarse en fenómenos sobrenaturales como milagros, sanaciones y experiencias místicas. Sin embargo, solo un verdadero creyente anhela una comunión genuina y personal con Cristo a través de las verdades de su palabra. Otra cosa que el Espíritu aprueba y que solo un verdadero creyente desea y anhela es honrar y glorificar a Jesucristo. La misma noche en que fue traicionado Jesús, le dijo estas palabras a sus discípulos explicándoles cómo será el ministerio del Espíritu Santo después de su ascensión al Padre. Eso es lo que leemos en John 16, 13, 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Jesús revela que la obra del Espíritu Santo en estos tiempos ahora es glorificarlo, señalando a las personas hacia Él y dándolo a conocer a otros. De igual manera, aquellos que andan según el Espíritu también buscan glorificar a Cristo, honrarlo, obedeciéndolo, reconociendo su señorío sobre sus vidas y sometiéndose humildemente a su voluntad. Pero esto no es cierto para un incrédulo. Lo último que quieren hacer es honrar al Señor, porque en sus mentes la vida se trata de perseguir lo que creen que es mejor para ellos. Lo que creen que es mejor para ellos no tiene nada que ver con someter sus vidas a Jesucristo. De hecho, en Romanos 1:21, al hablar del hombre antiguo, Pablo escribe, pues aunque conocían a Dios, no lo honraban como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Ellos, incluso cuando el hombre antiguo reconoció la existencia de Dios, no lo honró. Sabían de él, pero escogieron en no honrarlo. Se dedicaron a toda clase de teorías filosóficas. Esto es lo que es religión falsa. Los que no quisieron aceptar a Cristo. Se basaban en teorías filosóficas y falsas teorías religiosas.
Y es así como hoy andan según la carne, fijan su mente en las cosas de la carne, simplemente se niegan a honrar a Dios y viven según las especulaciones de sus propias mentes. Volviendo a Romanos 8, versículo 5, el punto en que el apóstol está destacando es que solo un verdadero cristiano se preocupa por cumplir las normas justas de la ley de Dios. No, solo un verdadero cristiano está interesado en las cosas que le interesan a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, a este punto debemos preguntarnos, ¿por qué una persona no salva no se interesa por la verdad de Dios? ¿Por qué todas las personas no salvas sin excepción andan según la carne, viviendo una vida apartada de Dios? Pablo nos dice por qué al principio del verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Fíjense bien en lo que dijo el apóstol en este versículo. Dijo que quienes viven según los deseos de la carne, quienes se centran en las cosas de la carne, están muertos. No dijo que estuvieran en proceso de morir o que estaban enfermos, sino que ahora mismo están muertos. Lo que Pablo quiere decir con esto es que las personas no salvas, los no cristianos, aunque están vivas físicamente, espiritualmente están muertas. Y por tanto son totalmente insensibles a Dios y a las cosas que le importan a Dios. Lo explica Pablo en Efesios 2, 1, 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos dice que debido a que estábamos espiritualmente muertos, antes de nuestra salvación vivíamos un estilo de vida muerto a Dios. De modo que las realidades espirituales, las realidades bíblicas simplemente no existían para nosotros. No estaban en nuestro radar y no teníamos ningún interés en ellas. Puede que conozcas a alguien intelectualmente brillante, que entienda todo tipo de cosas, pero cuando se trata del ámbito de las verdades bíblicas y espirituales, no las comprende, no las percibe, simplemente están más allá de su comprensión. En uno de sus sermones, Lloyd Jones ilustró esta verdad contando una historia sobre dos hombres muy conocidos en Inglaterra, ambos brillantes, pero uno creyente y el otro no creyente. Y escribió, existe una historia muy conocida que, a mi parecer, ilustra perfectamente este punto. Trata sobre dos grandes hombres, William Wilberforce, líder del movimiento abolicionista, y William Pitt, el joven quien fuera primer ministro de Gran Bretaña. Ambos eran hombres brillantes, políticos y grandes amigos. Sin embargo, William Wilberforce se convirtió al cristianismo mientras que William Pitt, como tantos otros, era cristiano solo de nombre. Wilberforce estaba muy preocupado por su amigo. Lo quería como persona y se preocupaba profundamente por su alma. Por ello deseaba fervientemente que William Pitt lo acompañara a escuchar a cierto predicador, un clérigo londinense de la Iglesia de Inglaterra llamado Richard Cecil. Cecil era un gran predicador evangélico y Wilberforce disfrutaba de su ministerio, así que siempre intentaba persuadir a Pitt para que lo acompañara a escuchar a Cecil. Finalmente Pitt accedió. Wilberforce estaba encantado y fueron juntos al servicio religioso. Richard Cecil estaba en su mejor momento predicando con un estilo más súper espiritual, elevado y sublime. Wilberforce disfrutaba del momento y se sentía elevado hasta el mismo cielo. No podía imaginar nada mejor, nada más placentero, nada más maravilloso y se preguntaba qué estaría pasando con su amigo William Pitt, el primer ministro. Pues bien, no tardó en quedarse en la incertidumbre sobre lo que había sucedido, porque antes incluso de salir del edificio, Pitt se volvió hacia Wilberforce y le dijo, ¿sabes, Wilberforce? No tengo ni la más mínima idea de qué ha estado hablando ese hombre.
y por supuesto no la tenía. Así como uno puede ser sordo a la música, todos los que son no cristianos son sordos a lo espiritual. Aquellos que cautivaban la mente y el corazón de Wilberforce no le transmitía nada a Pete. Estaba aburrido y no podía seguirlo, no podía entenderlo, no sabía de qué se trataba. Un hombre de gran brillantez, un hombre de gran cultura, un hombre de gran capacidad intelectual, pero nada de eso sirve. Richard Cecil bien podría haber estado predicando a un muerto. Y eso se debe a William Pitt, era un hombre espiritualmente muerto. No tenía ningún interés ni comprensión de las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Este no es el caso de aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que ahora tienen su mente puesta en el Espíritu. Continuando en el versículo 6, Pablo dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pablo dice que aquellos que fijan su mente en el Espíritu, es decir, los cristianos, ya no están espiritualmente muertos, sino que tienen vida. En el momento en que creímos en Cristo, recibimos vida espiritual, la vida misma de Dios, pues el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, de modo que ahora las cosas del Espíritu, es decir, las verdades bíblicas, nos interesan y tienen sentido para nosotros. Pero no solo tenemos vida, sino que Pablo dice que también tenemos paz. Es decir, que ya no luchamos contra Dios, ya no somos sus enemigos. Gracias a la cruz de Cristo, no nos estamos rebelando ante Dios. Ahora tenemos paz en Cristo y con Dios, de modo que lo amamos y nos sometemos a su autoridad. Pero este no es el caso del no cristiano. La persona que camina según la carne, como afirma Pablo en los versículos 7 y 8, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no sujeta la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Con estas palabras, Pablo explica por qué aquellos que se centran en los deseos carnales, es decir, los no cristianos, no tienen el menos interés en Dios ni en lo que Dios les manda. Esto se debe, según a Pablo, no solo están espiritualmente muertos, sino que se oponen a Dios, le son hostiles y lo desprecian, lo odian. Una de las verdades más importantes que un cristiano puede aprender es que los no cristianos no son neutrales hacia Dios, lo odian. Esto es lo que dice Pablo, la mentalidad puesta en la carne es hostil hacia Dios. Hay quienes sin ser cristianos afirman amar a Dios. Quienes se consideran religiosos suelen decir que siempre lo han amado. Eso es lo que yo soy, siempre he amado a Dios. Pero eso no es cierto. No aman a Dios, lo odian. La manera de demostrarles que no lo aman es compartiendo el Evangelio con ellos. Simplemente explícales lo que Dios dice de ellos, que son pecadores, corruptos. Que Dios, siendo perfectamente santo y justo, debe castigar el pecado y que en la cruz derramó su castigo sobre Cristo en lugar de los pecadores. Explícale su necesidad de arrepentimiento y de un arrepentimiento y sumisión sincera a Cristo como su Señor y Salvador, y luego observa si aún afirman amar a Dios. Cuando un no cristiano dice que ama a Dios, significa que ama a un Dios que ha creado en su mente. Es un Dios imaginario, un Dios que Él ha creado, que se ajusta a su propio concepto de cómo cree que debería ser Dios. Puede amar a un Dios que imaginan que existe, pero no aman al Dios de la Biblia, sino que lo odian. Y como lo odian, no van a obedecerle. Esto dice Pablo en la mitad del versículo 7, porque no se sujeta a la ley de Dios, esta clase de mente. La prueba de que el no cristiano odia a Dios es que se niega a recibir órdenes de Dios. Es un rebelde de corazón. Razón por la cual el profeta antiguo, en el Antiguo Testamento, Isaías, describió el pecado de estas maneras en Isaías 53:6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino. Si odian a Dios, entonces ciertamente no querrán obedecer su ley, ya que su ley es un reflejo de Él. De hecho, el incrédulo no solo no quiere obedecer a Dios, sino que ni siquiera es capaz de obedecerle, que es precisamente lo que Pablo dijo al final del verso 7, pues ni siquiera puede hacerlo. El incrédulo no tiene la capacidad de obedecer a Dios por amor y sumisión a Él, porque está espiritualmente muerto, de modo que todas sus obras, incluso si son obras religiosas o aparentemente buenas, carecen de motivación divina. Como dijo un maestro bíblico, incluso un incrédulo cuya vida parezca un modelo de buenas obras no es capaz de hacer nada verdaderamente bueno porque no está motivado ni empoderado por Dios y porque sus obras son producto de la carne por razones egoístas y jamás podría ser para la gloria de Dios. Pensemos en los fariseos. Hicieron muchas cosas buenas, obras buenas, pero todas por las razones equivocadas, para impresionar a los demás. Pero no amaban a Dios, en realidad lo odiaban, razón por la cual odiaban a Jesús, ya que Él es Dios. Y puesto que el incrédulo no quiere ni puede someterse a la ley de Dios, entonces el resultado es como lo expresa Pablo en el versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la condición de todos los incrédulos, puesto que están gobernados por la carne, de modo que viven sus vidas apartadas de Dios, sin interesarse en absoluto por los justos preceptos de su palabra, sino siendo hostiles hacia Él, viviendo según sus propios preceptos, siguiendo su propio camino en contraposición al camino de Dios. Entonces nada en ellos agrada a Dios. Ese es el contraste en que Pablo ha establecido entre creyentes e incrédulos. Los creyentes están espiritualmente vivos, pues el Espíritu de Dios mora en ellos. Por consiguiente, sus afectos, deseos e intereses están en consonancia con las realidades espirituales que el Espíritu aprueba. Aman la Biblia, disfrutan de la cercanía y la comunión con el Señor y anhelan honrar a Cristo con sus vidas. Pero los incrédulos son justo lo contrario. Están espiritualmente muertos, por lo que se dejan guiar por la carne de su naturaleza pecaminosa, caída. De modo que todos sus pensamientos, actitudes y acciones están motivados por intereses propios que los honran a ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿en qué categoría encajas? ¿En qué categoría? ¿Eres creyente? Si es así, puedes estar seguro de tu salvación. No lo cuestiones más. Simplemente confía en lo que Dios dice. Y alégrate de que cuando mueras, Él te llevará al cielo. Él lo promete. Está garantizado. Tiene su palabra. Pero si después de escuchar lo que Pablo dice acerca de quienes viven según la carne, te das cuenta de que no eres creyente, de que ese eres tú, de que no eres un creyente, que no crees en su palabra, puedes estar en la iglesia, pero no estás escuchando, o de pronto estás escuchando hoy y esperamos que eso sea así. De pronto vas a una iglesia cristiana, vas acerca de las emociones, eh, te sabes todos los versículos, los versos, pero no crees en Cristo, no crees en Dios. Te opones a Él, vives tu vida como tú quieras. Si eso es verdad de ti en este momento, entonces no eres un creyente y necesitas arrepentirte de tu pecado y volverte a Jesús para confiar en Él para tu salvación. Llama en donde estés, ahí mismo, parado o sentado, acostado, si nos estás mirando en línea. Llama a Cristo y pídele que te salve. Clama al Señor para que te salve, depositando tu fe en Él. Pero para los que sabemos que estamos salvos, tenemos que estar agradecidos de cómo nos ha transformado, cómo ha transformado nuestras vidas. Al comprender que Jesús ha hecho por nosotros como murió por nosotros, por nuestros pecados, transformó nuestras vidas y nos ha dado una salvación segura y garantizada. La única respuesta apropiada es que lo adoremos y le rindamos culto.
Y haremos esto al celebrar la cena del Señor, recordar la muerte de Cristo por nosotros en 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Haga esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haga esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te voy a dar algunos minutos para que silenciosamente en su mente ore y adoren al Señor. Y se necesita llamar y clamar al Señor para salvación. Háganlo. Y para los creyentes, este es el momento para que le adoremos. Y vamos a tomar los elementos. Leemos nuevamente en el verso 23. El Señor, en la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por darte a ti mismo voluntariamente y dar tu vida para los escogidos. Te damos gracias por tu misericordia, por habernos escogido. No lo sabemos. No sabemos, pero estamos muy agradecidos de que te diste por nosotros. Debimos haber sido nosotros los que estaban em, en medio de la ira de Dios y que hubiéramos experimentado el infierno por toda eternidad. Pero tú, Señor, fuiste el sustituto y te damos gracias por eso. Te damos gracias por amarnos. No somos muy fáciles de amar. Estamos haciendo lo que nos has dicho de hacer para observar la Santa Cena, para recordarte, Señor, dándote gracias, alabándote. Y ahora vamos a tomar este pan recordándote. En tu nombre preguntamos esto. Amén. En el verso 25 de la misma manera tomó también la copa después de cenar diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Señor Jesús, nuevamente gracias. Gracias por derramar tu sangre, por el perdón de nuestros pecados. Y más de perdonarnos, tú nos declaraste justos, tan justo como tú eres. Y eso es muy difícil de entender, pero lo hacemos por fe, Señor. Lo hacemos por fe. Somos justificados, declarados justos.
Te damos gracias que esta copa nos recuerda que tú derramaste tu sangre por nosotros. Eres el Cordero de Dios, antes escogido antes de la fundación del mundo. Eres el Cordero que no solamente nos cubre temporalmente, sino para siempre, porque nunca seremos condenados los que estamos en Cristo Jesús. Toma nuestra gratitud, Señor, nuestra acción de gracia. Tú eres maravilloso, Señor. Ahora tomamos esta copa en memoria de tu muerte, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Si tú eres un no creyente, si usted ahora mismo acaba de llamar y clamar el nombre de Cristo y quiere alguno de nuestros pastores de ayuda, que le ayude, algunos de los pastores van a estar aquí al frente si usted quiere pasar y le podemos ayudar. Siempre cerramos la cena del Señor recordando que nosotros amamos a otros. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que así como Cristo nos amó, debemos amar a otros. Y en esta iglesia tenemos un fondo de beneficio que ayuda a muchos que están en crisis económica. Nunca vamos a dar los nombres de las personas que ayudamos, pero les aseguramos que estamos ayudando gente. Y si usted da una ofrenda para este fondo, estén seguros que van a ser para ayuda de la gente que está en crisis económica en este momento. Em, Puede escribir en su regalo que es para el fondo benéfico. Y si usted no da aquí en esta iglesia, hágalo en otra parte. Demuestre que usted ama a los demás por su generosidad. Nos ponemos de pie y esta noche les decimos que vamos a estar aquí para los bautizos a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hacer este trabajo radical en nuestras vidas, Señor. Siempre tenemos un peso pensando en la gente que no es salva, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia para ellos, Padre Sardo, que los traigas, Señor, cerca a ti, que podamos ser testigos fieles, Señor, para cuando tú abras la puerta para estos incrédulos de recibir la palabra, recibirte como Señor y Salvador. Oramos que hoy mismo sea el día de salvación. Clamamos a ti, Señor, para que los salves. Y para los restos de nosotros, Señor, te agradecemos nuevamente para los que estén luchando con dudas de su salvación, que ellos no más tengan esas dudas, Señor. Que si el enemigo golpea la puerta de sus mentes para hacerlos dudar, que ellos saquen fuera por el medio de Cristo Jesús estas dudas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.